¿Están viendo? ¿Bien? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, denme 40 minutos o tal vez 50, pero de atención exclusiva, no se distraigan, yo no puedo verlos, pero es toda la medicina, esta parte es muy difícil. Bien, vamos a ver hoy fisiología gastrointestinal, que comienza desde la boca, ¿no es cierto? Vamos a ver el esófago, vamos a ver el estómago, vamos a ver los intestinos, vamos a ver el intestino grueso y finalmente la defecación. Todo vamos a tratar de hacerlo en unas, creo que 2 semanas, menos de 2 semanas va a ser, ¿ya? Entonces fíjense, vamos a comenzar por lo básico. El aparato digestivo suministra un aporte continuo de alimentos. Uno come, ¿no es cierto? Y eso va a circular volviendo atrás por todo, desde el estómago, el alimento empieza a tener su procesamiento. En el estómago se mezcla con jugos digestivos gástricos, posteriormente entra al duodeno, donde está el páncreas, donde hay enzimas que van a digerir ya los distintos alimentos tipo proteínas, hidratos de carbono y grasas, y luego entran al intestino delgado para la absorción ya a nivel más pequeño, por decir aminoácidos, glucosa, fructosa, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a ver que se va acumulando el desecho en el intestino grueso. Entonces, entendiendo eso, vamos a estudiar nosotros que el tránsito de los alimentos se realiza a todos los largos de la fisiología, en este caso que estamos viendo. Vamos a ver la secreción de los jugos digestivos, la absorción, la circulación de la sangre por nuestros órganos gastrointestinales y el control de estas funciones por parte del sistema nervioso y las hormonas, ¿ya? Fíjense, cuando una persona ingiere alimentos, no tanto como ustedes, aunque también los estudiantes, cuando ingieren en un lugar donde no es nada higiénico, en este caso este bebé no se lavó las manos, pero a veces el alimento no está lavado. Entonces ingerimos alimento no en mal estado, sino contaminado. Si una persona te da un sándwich que, qué sé yo, el tomatito no lo ha lavado bien, hay gérmenes ahí, hay colis, hay salmonelas, entran, comemos porque nosotros estamos en la universidad, tenemos apetito, ¿no? Ingerimos, pero nosotros tenemos mecanismos fisiológicos de defensa del tubo digestivo, ¿ya? Ahora, estos mecanismos de defensa son la actividad antibacteriana del estómago, ¿cierto? Volviendo atrás, aquí nosotros tenemos, un momentito, a ver ese animal, voy a hacerlo. Bien, les decía que cuando uno se alimenta, ¿no es cierto?, a veces puede tener una contaminación en el mismo alimento. Sin embargo, nosotros tenemos, vamos a ver, glándulas salivales, ahí tenemos enzimas, tenemos tialina, y entra el alimento y aquí es un medio ácido. Y el ácido, ¿no es cierto?, va a quemar todas las bacterias, todo lo que entra vivito se deshace ahí. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿qué es la bacteria? Es hidrato de carbono, es lípido, es proteína. Pero también la membrana, en este caso la pared del estómago, es también proteína. Sin embargo, no se deshace. Entonces, ahora vamos a ver por qué no se deshace, por qué digiere y nos protege más bien, porque todo alimento que viene contaminado no pasa del estómago, ¿no es cierto? Viene y no pasa. Entonces entra el alimento ya disgregado aquí al intestino para su absorción. Entonces, volviendo a los mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa, entonces, cuando ingerimos alimentos, es el pH del estómago, ¿no? Las enzimas, porque las enzimas van a digerir precisamente las proteínas, hidratos de carbono, que es lo que tienen los microbios, las secreciones intestinales, cuando va pasando por el intestino, las secreciones también van a digerirlo. El peristaltismo, si por ejemplo no se ha logrado eliminar el germen y todavía está vivo,
Entonces el organismo va a captar eso y vamos a aprender cómo el intestino capta los microbios, entonces estimula algo el peristaltismo, quiere decir que empieza a moverse cualquier cantidad del movimiento, aumenta el peristaltismo y sale el alimento, bueno, el alimento que ya está semidigerido sale en forma de diarrea. ¿Por qué? Porque ese microbio ha logrado pasar esta parte del estómago, entonces aquí es captado, por eso vamos a ver cómo capta el intestino y se estimula el peristaltismo para la expulsión. Entonces, vemos que las secreciones intestinales del peristaltismo, vómito y diarrea es una defensa del cuerpo, ¿no? Cuando uno vomita es porque el cuerpo lo está botando fuera, y cuando hay diarrea, cuando ya está en el intestino. Cuando vomita, quiere decir que está todavía en el estómago, pero si se ha pasado y está en el intestino, aparece la diarrea, ¿ya? Ahora, nosotros en el intestino tenemos la flora intestinal normal, flora, así como la flora que tenemos, fíjense, en la vida, ¿no es cierto?, los animalitos que están en la selva. Nosotros aquí tenemos flora, desde la boca tenemos flora, esófago, estómago, intestino, tenemos una flora intestinal saprófita, y esa flora, lejos de hacernos daño, nos hace bien, nos protege. Entonces tenemos la flora intestinal que va a inhibir a los patógenos, y esto es lo más importante fisiológicamente, el tejido linfoide asociado al intestino, o el GALT. Eso vamos a aprender cómo nos protege. Esto ya es una protección directamente con linfocitos y anticuerpos, ¿no es cierto? De esa forma ustedes están bien y yo también, porque nunca ha progresado ninguna infección en nuestro intestino. Bueno, ha habido diarrea, digamos, pero no estamos enfermos. ¿Alguna pregunta? Por favor, cualquier pregunta, levanten la voz. Ahora no pueden levantar la mano, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, se escucha. Perfecto, entonces no pierdan la vista. Vamos adelante. ¿Por qué es importante el sistema digestivo? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso entérico, en el cual está, bueno, el sistema digestivo contiene el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es considerado un segundo cerebro. Tenemos aquí el primer cerebro y aquí el segundo cerebro. ¿Por qué segundo cerebro? Porque la médula espinal tiene tantas neuronas como tiene el sistema nervioso entérico, tiene cualquier cantidad de neuronas. Y por otra parte, vamos a ver que entre estos dos cerebros, el cerebro que vamos a estudiar, el neuro, y el cerebro, el segundo cerebro que es el sistema digestivo, tienen una independencia. Este cerebro tiene sus propias cualidades, su propia fisiología que vamos a aprender, que nosotros podemos manejar con la voluntad, con las regiones subcorticales, etc. Pero aquí esto se maneja solito. El segundo cerebro, que es el sistema digestivo, se maneja solito, puede procesar. ¿A qué se refiere que es cerebro? Porque así mismo se controla, así mismo se procesa y así mismo también se cura. O sea, por eso ya ha nacido ese concepto de segundo cerebro. Ustedes se alimentan, entra por aquí y ellos están digiriendo, ellos están absorbiendo. Si hay algún problema se hincha, ellos eliminan, todos ellos, no piden permiso al cerebro. Ustedes se alimentan, comen, duermen y durante el sueño están digiriendo. Es un procesamiento muy personal, en este caso del sistema entérico. Tiene una cantidad increíble de neuronas parecida al sistema nervioso central y por eso se considera el segundo cerebro. Ahora, es importante esto porque hay una interrelación, hay un eje cerebro-intestino. Eje cerebro-intestino. Este eje cerebro-intestino quiere decir que tenemos una interdependencia entre el cerebro y el intestino. O sea, a tal punto está ahorita yendo este tipo de relación que se dice que una persona no puede morir si tiene un cerebro, si tiene un sistema digestivo, que es el segundo cerebro, sano.
Es muy difícil que muera. Una persona cuando está enferma va a morir cuando su cerebro no funciona, pero cuando su intestino no funciona. O sea que el intestino es tan importante, ¿no es cierto?, que el cerebro original, el cerebro que está en la calota, depende de este cerebro intestinal, y el cerebro intestinal depende del cerebro que está en la calota. Fíjense, si nosotros tenemos una digestión apropiada, si nosotros tenemos una absorción apropiada, si no hay dolor, si hay una normalidad en el flujo del alimento hasta el intestino grueso, estamos siempre bien. ¿Por qué? Porque cuando hay un buen funcionamiento del sistema digestivo, nosotros formamos una hormona que se llama la serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad. Vamos a ver eso en neuro. La serotonina es una hormona que dicen, hasta ahora no se ponen de acuerdo los fisiólogos, otros dicen que es 80%, otros dicen inclusive más, pero bueno, 70% es lo más mínimo. Imagínense, más de la mitad de serotonina se forma en el intestino, y la serotonina es la hormona de la felicidad. Por tanto, si ustedes tienen una buena digestión, ustedes no tienen problemas intestinales, están formando serotonina y está gozando el cerebro de esa felicidad. Y si el cerebro goza, obviamente nosotros estamos gozando. Y si nosotros, el cerebro tiene estrés, el cerebro tiene problemas personales, tiene complejos, etcétera, tiene rabias, va a alterar el funcionamiento del sistema digestivo. Entre ellos son interrelacionados íntimamente, aunque funcionan en forma personalizada. Cada uno tiene su funcionamiento. El cerebro tiene un funcionamiento en el cual nosotros tenemos cierto control, y este segundo cerebro, que como le digo, se está considerando en estos tiempos, procesa su propio funcionamiento independientemente del sistema nervioso central. Y entre los dos se tienen una interdependencia, ¿no? El cerebro puede perjudicar la acción del sistema digestivo, y el sistema digestivo puede perjudicar y puede dañar inclusive al funcionamiento del cerebro normalmente. Porque si nosotros, por ejemplo, les voy a dar un adelanto, la serotonina es la hormona de la felicidad, pero no solo la serotonina, ¿no es cierto? Entonces, si nuestro intestino no tiene los probióticos, quiere decir los gérmenes apropiados, los probióticos, los saprófitos que tenemos, son los que van a, en su mayoría, van a producir la serotonina a partir del triptófano. Aquí tenemos estos gérmenes que van produciendo constantemente. Entonces nosotros, al tener triptófano, vamos a tener una buena digestión, vamos a tener un buen flujo, vamos a estar proclives siempre a tener una salud tanto cerebral, porque la serotonina da alegría, da bienestar al cerebro, y por tanto nuestro sistema digestivo también va a estar bien, se va a digerir, va a haber un flujo de alimentos, la absorción de alimentos, no va a haber constipación, etcétera, etcétera. Entonces, esto hoy, cuando vayan a un congreso de gasto, van a ver que está avanzando cada vez más, ¿ya? Entonces, eso es importante. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Vamos adelante. Entonces, vamos a ver la estructura anatómico-funcional del intestino. Fíjense, si nosotros empezamos a contar desde el estómago, es un tubo, todos hemos visto en anatomía, es un tubo largo, ¿no es cierto?, hasta que va a conectar al intestino grueso. Tiene más o menos unos 7 metros, nosotros podemos contar en el cadáver, que cuando la persona muere, se pierde el tono y entonces aumenta la largura, pues se hace 7 metros, pero en vivo es de 4 a 6 metros, o sea, más cortito, porque ahí el tono muscular, en este caso musculatura lisa, y el tono, entonces se achica todo el largo del intestino, se achica, ¿ya? Ahora, fíjense, el intestino está distribuido según la forma de absorción, ¿ya?
aquí en la parte del duodeno vamos a tener nosotros la parte, diría, más importante donde se secreta. Aquí tenemos el páncreas y aquí se secretan las hormonas que van a digerir, y la parte del yeyuno, ¿no?, hasta el ilion se va a producir la absorción de todos los hidratos de carbono, proteínas, grasas, y aquí se absorben las vitaminas y la vitamina B12 más que todo, y las sales biliares. Entonces está estructurado de esa forma el intestino, y finalmente llega aquí ya lo que prácticamente no sirve para ser eliminado, ¿ya? Ahora vamos a ver parte por parte del intestino. Fíjense, si nosotros hacemos un corte al intestino delgado, fíjense, vamos a tener de afuera para adentro, vamos a tener una serosa, ¿no es cierto? Ustedes han visto en el cadáver una serosa que está envolviendo al intestino prácticamente. Por debajo tenemos un músculo liso longitudinal, y un músculo liso circular, entonces dos capas, músculo liso longitudinal, músculo liso circular, ¿ya? Al medio tenemos nosotros un plexo nervioso. Por debajo del músculo circular tenemos la submucosa, que es grande, y por debajo de la submucosa tenemos la mucosa intestinal. Ahí es donde se produce la digestión propiamente dicha de los alimentos. Entonces, esta parte es necesario entender. Fíjense, serosa, etcétera, está aquí. Y vamos a ver nosotros que la lámina propia que está aquí en cada velocidad intestinal, la lámina propia, ahí están los vasos sanguíneos que van a nutrir a los enterocitos aquí en la lámina propia. Es muy importante entender esto porque la lámina propia, ahí están los vasos que tienen los nutrientes, pero también cuando hay sangrado del intestino es porque se ha lesionado los enterocitos hasta la lámina propia donde están los vasos. Entonces eso es necesario entender, porque el próximo año van a tener mucho de la parte de la fisiopatología, ¿ya? Vamos adelante. Fíjense, nosotros tenemos aquí diferentes cortes del intestino delgado, y vamos a ver que si nosotros sacamos un pedazo de intestino, vamos a ver aquí las famosas válvulas conniventes. Estas son las válvulas conniventes que están tapizadas por las vellosidades intestinales. Estas son las vellosidades intestinales, estas son las válvulas conniventes. Y si nosotros vemos un pedacito de vellosidad, vamos a ver que es así ese pedacito. Fíjense, ahí está la capa muscular circular del intestino, y ahí están los vasos. Esta es la lámina propia, esta parte donde están los vasos, y aquí están los enterocitos, que es tan pequeñito, ¿no? Y si nosotros quitamos un pedacito de esto, una velocidad intestinal, va a ser este. Entonces aquí tenemos los enterocitos. Los enterocitos son estas células cilíndricas que tienen sus microvelocidades para la absorción de los alimentos. Entonces, esto, aunque estamos viéndolo en dibujo, es así en la microfotografía, es así cuando introducen las píldoras para ver cómo están funcionando, exactamente así es las velocidades intestinales. Entonces, es necesario entender por qué los digo, porque la lámina propia es esta, donde están los vasos sanguíneos. Fíjense, esta parte de los enterocitos, ¿no? Los que van a absorber estos enterocitos están aquí tapizando a la velocidad intestinal. Y aquí están los vasos sanguíneos. Entonces, fíjense, aquí toda esta capa es de enterocitos. Si estos enterocitos de alguna forma son rotos y la lesión llega a la lámina propia, va a haber sangrado. Toda vez que ustedes vean una diarrea con sangrado, quiere decir que se ha lesionado los enterocitos, la capa de enterocitos, y ha llegado la lesión a la lámina propia aquí. La lámina propia además tiene los linfáticos. Entonces tenemos vasos arteriales, linfáticos y venulares, ¿no? Entonces aquí, por los linfáticos, vamos a ver que llegan aquí los glóbulos blancos. Vienen aquí linfocitos, neutrófilos aquí para defenderse. Si digamos aquí tenemos una lesión, vamos a dibujar un poquito mejor. También hacerlo con esto, así. Si digamos tenemos una lesión aquí, ya, aquí tenemos una lesión, entonces
Los linfocitos van a llegar por los vasos sanguíneos y van a defender para que los microbios que están aquí en el lumen queriendo entrar van a ser detenidos ahí, ¿cierto? Entonces los linfocitos van por los van por los tubos linfáticos hasta el lugar de la lesión y también por la circulación, vamos a ver que circulan también, ¿cierto? Entonces ahí van a hacer la detención para que los microbios no entren adentro. Entonces, si no entra el microbio adentro, me refiero al medio interno, el paciente va a tener una diarrea sin fiebre. Pero cuando el microbio entra adentro, entra al vaso y circula ya por los vasos, entonces se convierte con un pirógeno y va a empezar a despertar fiebre. Quiere decir que la infección es un poco más delicada. Entonces, es necesario entender, por ejemplo, esta parte del intestino delgado, la lámina propia, la capa de células de enterocitos está cubriendo. Si hay sangrado en la diarrea, sí o sí ha habido lesión que ha ido hasta la lámina propia. Pero si hay fiebre, ha circulado ya los gérmenes, ya han entrado y están circulando por la sangre. Entonces, se necesita un tratamiento un poco más agresivo. Si solamente tiene diarrea, quiere decir que está aquí, vamos a posar. Si solo tiene diarrea, entonces puede ser por muchas causas. Una de las causas es, fíjense, simplemente que no hay absorción. Cuando hay microbios que se entran aquí y lo tapizan, lo cierran la absorción, o sea, las microvellosidades ya no funcionan, están taponadas. O sea, el alimento viene aquí, se acumula, por ósmosis se produce salida de líquido y salida como diarrea, es un tipo. Pero toda vez que hay lesión, el germen es un germen necrotizante, o sea, ha eliminado los enterocitos y ha llegado a la lámina propia y sangra. Y por eso es necesario entender la fisiología para poder hacer la corrección necesaria. Si se dan cuenta, aquí están las criptas. Aquí les he dicho ya de entrada hace tiempo que en las criptas del Lieberkühn se produce la secreción. ¿Secreción de qué? Secreción de cloro, potasio, bicarbonato, ¿no? Se secreta hacia el lumen, ¿no? Y normalmente se secreta y se absorbe aquí, pero cuando está taponado, cuando hay algo que no permite la absorción, pues se acumula en el lumen y aparece ósmosis y atrae agua y aparece la diarrea. Entonces, entendiendo esto es sencillo. Vamos a estudiar la cripta, vamos a estudiar los enterocitos, vamos a estudiar también cómo funciona la lámina propia, cómo se defiende, cómo van los linfocitos aquí para poder impedir la entrada de los microbios. Todo eso, por eso les digo, esta parte de gastro es bien interesante y si ustedes entienden esta parte, van a poder hasta medicar, porque ¿qué es la medicina? No es nada más que entender qué estás tratando. Una vez que entiendes lo que estás tratando, vos pones solución. Si no entiendes cómo funciona esto, entonces obviamente qué cosa vas a tratar. Por eso es que tenemos que saber esto de las válvulas conviventes, tenemos que orientarnos el entorno primero, dónde estamos parados, ¿no? Fíjense, aquí estamos, intestino, eso tiene unos pliegues bastante visibles a simple vista, esos son los válvulas conviventes, eso está tapizado por las vellosidades intestinales. La vellosidad intestinal a su vez tiene las microvellosidades. Ahí es donde atacan los microbios, porque así de pequeñitos son, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que estén orientados en tiempo, espacio y lugar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, bueno. Sí, dime. Sí, si no hay ninguna pregunta, yo entiendo que están entendiendo y voy a continuar. Pero si hay alguna pregunta, levanten la voz, no se queden con la duda, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver ahora las células intersticiales de Cajal. El intestino tiene movimientos de propulsión. Fíjense, va siempre moviendo, es como cuando ustedes han regado
jardines, quieren que el agua vaya adelante, se lo mueve así y entonces va el agua hasta que sale. Igual tiene ese movimiento, pero bien suavecito de propulsión. Esos movimientos los da las células intersticiales de Cajal. Van a generar las ondas lentas. Esto que ven aquí son las ondas lentas, no son potenciales de acción, no confundan, pero se forman por la entrada de calcio, sodio, despolarizando, pero no llega a ser potencial. Entonces, ahí son movimientos oscilantes en el intestino y simplemente se mueve para que vaya avanzando el contenido intestinal, nada más, no hay potencial de acción. Entonces, conforme va estas ondas lentas moviéndose intestinales, se va desplazando el contenido hacia nivel distal, ¿no es cierto? Ahora, hay lugares donde, digamos, tiene que digerirse, tiene que mezclarse con las enzimas, ¿no? Por decir, duodeno y ayuno, tenemos enzimas que tienen que deshacer, ¿no? Desligar todas las proteínas, el carbono. A ese nivel se forman movimientos de mezcla, que también vamos a ver más adelante, estamos adelantando. Los movimientos de propulsión y mezcla están dados por las ondas lentas, y estas ondas lentas están formadas ¿por quién? Por las células intersticiales de Cajal. Estas son las células intersticiales de Cajal. Fíjense, ahí están las células intersticiales de Cajal, ¿no? Estas células intersticiales de Cajal están al lado de las células neuronales. No son células neuronales. Las células intersticiales de Cajal no son neuronas, ¿ya? Son células mesenquimatosas que tienen una capacidad de generar, en compañía, claro, de los nervios también están en coordinación, en estas células musculares lisas que van a generar estos movimientos, las ondas lentas. Y estas ondas lentas hacen que el potencial de acción no se va a originar aquí al medio, no, se va a originar justo donde hay donde está propulsando en ese momento, que hay una segmentación, donde hay un momento en que la célula está entrándose el sodio, ahí aprovecha el potencial de acción. Vamos a ver de hecho un momentito, ¿ya? Entonces, estos son los movimientos que producen las células intersticiales de Cajal, y como da ese orden de segmentación, de propulsión al intestino, se llaman el marcapaso intestinal. Estas células intersticiales están desde el esófago hasta el ano, pero son más importantes en el estómago e intestino delgado. En el esófago, que no tiene mayor importancia. En estómago, en cambio, y intestino, depende de ellos el marcapaso intestinal. Entonces, siempre va a haber este tipo de propulsión ordenadito en ondas segmentarias, ¿no es cierto?, de mezcla y de propulsión, sin que haya potencial todavía. Vamos a ver el potencial de acción, es muy diferente, ¿ya? Entonces, las ondas lentas, repito, están provocadas por estas células, que se llaman células intersticiales de Cajal, ¿ya? Están entre las fibras musculares lisas, ahí en el medio están, ¿ya? Entonces ellas van a provocar este tipo de propulsión y segmentación en la fibra muscular lisa. ¿Alguna pregunta aquí? Sobre esta base se produce la contracción intestinal que hemos visto, el músculo liso, ¿no es cierto? Hemos visto que, vamos a hacer aquí un segundito, permítame, vamos a ver que no me fíjense, esta es una onda lenta, ¿no? Ya, una onda lenta. Entonces, esta onda lenta está entrando el sodio aquí está entrando, el sodio está entrando a la célula. Ahora, sobre esta base puede despolarizarse y se forma el potencial de acción. Entonces, la onda lenta está dando el marcapaso. El potencial de acción siempre va a estar aquí, Entonces, cuando se llega al umbral de menos 35, digamos, se eleva un poquito más la oscilación, entonces se llega al umbral y se despierta el potencial de acción. Entonces, el potencial de acción siempre va a ser sobre la onda lenta, por eso es el marcapaso. El potencial de acción no se produce donde le da la gana, siempre va a ser
en la cúspide de la onda lenta. La onda lenta llega a un nivel de más o menos menos 30 más o menos, pero menos 35 es el umbral. Entonces cuando viene el potencial, el parasimpático, un poquito estimula la entrada de sol, del calcio, entonces llega al umbral, se despierta el potencial de acción. Eso hemos visto en el músculo liso y eso es lo que se produce aquí en el intestino. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Entonces, estos son las células intestinales de Cajal que dan el marcapaso del intestino y forman los movimientos de propulsión y mezcla en el intestino. Vamos a ver. Bien. En el intestino tenemos los reflejos básicos gastrointestinales, 3 tipos de reflejos básicos. Los reflejos que se producen por completo en el interior del sistema nervioso entérico, ¿no? Completamente, estos son los que no necesitan que nosotros demos ningún tipo de aprobación. Estos reflejos se producen cuando ingerimos alimentos, van a controlar la secreción, ¿no? de las enzimas, el peristaltismo, el movimiento del intestino para propulsar ese contenido distalmente, ¿no? Las contracciones para mezclar con las enzimas y digerir, y los efectos de inhibición intestinales dependiendo qué está pasando por el intestino. Estos reflejos es el primero, el reflejo que produce el interior del sistema nervioso entérico. ¿Ya? Segundo reflejo, el reflejo de los, que va desde el intestino a los ganglios simpáticos y médula espinal. Esto es el arco reflejo, o sea, viene, a ver, tengo aquí tengo, ¿no? Fíjense el arco reflejo, ¿no? Aquí viene el estímulo. Entonces viene por aquí, el nervio aferente capta, en este caso la distensión intestinal capta, viene por aquí la sensación, los potenciales de acción, va a conectar con una neurona motora y la neurona motora va a llegar al mismo lugar para la contracción. Entonces, ese tipo de reflejo es lo que tenemos en el intestino, es el segundo reflejo. Reflejos que van desde el intestino a los ganglios y la médula espinal, desde donde vuelven al aparato, es decir, al intestino. Este reflejo es el reflejo gastrocólico. ¿Por qué? Porque durante la alimentación el estómago se distiende. Entonces siempre es un reflejo, una distensión de cualquier parte del tracto gastrointestinal, una distensión, cuando se hincha, va a generar una contracción. Siempre. Una distensión va a generar una contracción. Entonces, cuando tenemos nosotros el reflejo gastrocólico, el estómago se distiende, aumenta de tamaño, y eso va a generar, ¿no es cierto?, una contracción. El reflejo enterogástrico y el colon iliar son reflejos que lo tenemos en forma natural, ¿no? Eso no lo controlamos, simplemente existe. Y este reflejo gastrocólico vamos a ver que nos sirve para que el intestino pueda cruzar ya en el colon distal el contenido, digamos, su contenido. ¿Ya? Finalmente tenemos el tercer reflejo básico, el reflejo que se origina en el intestino también. Van a la médula, pero en este caso van hasta el tronco encefálico y van hasta la corteza. Del tronco va a ir a la corteza y vuelve de nuevo hasta el aparato. Estos son ya los reflejos más potentes, o sea, volviendo aquí, estos reflejos ya no van a ir como un arco, van a subir hasta el cerebro, y en el cerebro se va a dar cuenta, va a estimular, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta de dónde está habiendo una distensión. Y estos son los reflejos que van a estimular cuando hay una distensión grave, una obstrucción grave, cuando hay una lesión grave. Esos son los tercer tipos de reflejos. Los reflejos comunes, repito, el segundo reflejo que van a la médula y vuelven, son reflejos que ni siquiera sienten ustedes. Esto siempre está distendiéndose y siempre se está contrayendo. El tercer reflejo es el que parecido, pero no solo a la médula, sube hasta el tronco y al cerebro y vuelve de nuevo, ¿no?, para controlar la actividad motora y efectual. Entonces ahí tenemos los reflejos dolorosos.
el cólico y la defecación. Estos son los tres reflejos gastrointestinales básicos. Ahí están, ¿no es cierto? Como va hacia abajo y constantemente se va distendiendo y se va contrayendo, se va distendiendo, se va contrayendo. Se contrae y se relaja esta parte. Vamos a ver eso, ¿no? Y aquí está cómo va, vuelvo hasta el tronco y vuelve para, para realizar su conducta necesaria. ¿Ya? Vamos a ver que ya les he adelantado, ¿no? Las fibras pueden ser estimuladas, fibras sensitivas aferentes pueden ser estimuladas aquí en el intestino, está bien inervado por fibras aferentes para controlar el contenido, para controlar el movimiento, para controlar la secreción. Estas fibras se van a estimular por la excitación de la mucosa. Por dentro la mucosa puede estar excitada y eso va a estimular ¿qué? La contracción, eso es un problema. La distensión excesiva del intestino, cuando se distiende, igualito va. ¿Qué va a estimular? La contracción. La presencia de sustancias químicas en la luz intestinal. ¿Qué son las sustancias químicas específicas? Son las sustancias inflamatorias, ¿no? Prostaglandinas, leucotrieno, ¿no? Que están aquí y eso capta. ¿Y qué va a provocar? Contracción. Entonces, si se dan cuenta, esto que nos está hablando fisiológicamente se va a despertar siempre cuando hay un problema intestinal. Los casos de diarrea y dolor cólico son eso. El germen viene por aquí, va a cambiar, en este caso las sustancias químicas, va a empezar a generar leucotrieno, prostaglandinas que van a estimular la sustancia química. Segundo, va a distender porque el alimento no se digiere, distiende, ¿no? Y está excitada la mucosa. Entonces los tres van a generar ¿qué? Una contracción mayor. Y esa contracción mayor, ¿en qué? ¿Cómo diferenciamos? En una diarrea con cólico. ¿Qué es la diarrea? El aumento del movimiento intestinal. El peristaltismo aumenta y las contracciones son más fuertes. Normalmente la contracción no la sentimos, pero una diarrea sí la sentimos. ¿Por qué? Por esta situación. En tanto nosotros no solucionamos la irritación de la mucosa, no solucionamos la distensión excesiva y estas sustancias químicas nosotros no las neutralicemos, va a seguir estimulando y va a seguir la contracción. Toda vez que hay un dolor intestinal, ustedes tienen que primero ver qué está pasando, ¿no? Puede ser simplemente una distensión nomás por algún alimento que no han podido digerir. Ya en ese caso va a ser solo una estimulación nomás, no va a ser muy fuerte, pero una excitación ya quiere decir que ya la mucosa está inflamada y hay también sustancias químicas que están todas ellas estimulando a la contracción y por tanto a la diarrea y al dolor cólico en el paciente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos adelante. El control nervioso del sistema gastrointestinal está dado por el plexo mientérico y el plexo submucoso de Meissner. El mientérico es el de Auerbach, aquí tenemos. Fíjense las fibras musculares longitudinales y las circulares, ¿no? Este es el intestino, desde la luz intestinal, y al medio, entre la musculatura longitudinal y circular, tenemos el plexo mientérico. Ahí están las fibras que van a provocar lo que estamos hablando, la contracción tónica, ¿no es cierto? Los cólicos, este nivel se contrae, ¿ya? Y tenemos el plexo submucoso de Meissner, precisamente entre el músculo circular y la submucosa, está en la submucosa del intestino, el plexo submucoso, por eso es en la submucosa, el de Meissner, ¿ya? ¿Qué va a regular esto? Aquí tenemos nosotros glándulas. Las glándulas van a secretar enzimas. ¿Para qué? Para la digestión de alimentos. Entonces, este plexo submucoso, el de Meissner, va a estimular que la contracción de estas glándulas para sacar su producto y digerir la luz del intestino, intestino delgado, ¿ya? Esos son el control nervioso de la función gastrointestinal. Ya sabemos que el control autónomo está dado por el parasimpático y el simpático. El simpático va a estimular, ¿no? Y el parasimpático va a estimular y el simpático va a inhibir. Uno es
cráneo sacro, y el otro es tóraco-lumbar. ¿Ya? Entonces, estos son los dos tipos aquí está la parte del simpático, que está inervando prácticamente todo el sistema digestivo, y el nervio vago, que también está inervando todo el sistema digestivo junto con su parte pélvica. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Una estimulación intensa del simpático puede detener el tránsito, puede directamente inhibir. En ese caso, el intestino está silencioso. Entonces, cuando el intestino está estimulado por el simpático, está silencioso, los movimientos ya no se producen, y cuando hay el parasimpático, al revés, estimula el movimiento y hasta puede llegar a dar procesos de diarrea, ¿cierto? Por nada más del estímulo parasimpático. Esto, por favor, entiendan. La circulación esplácnica. La circulación esplácnica siempre es una pregunta de examen, tanto en el gasto como en el final. ¿Por qué es importante la circulación esplácnica? Fíjense, esta es la circulación esplácnica. Esto. La sangre que está circulando por el hígado, por el vaso, por el estómago, páncreas, intestino delgado y colon. Esta cantidad de sangre es tan grande que es el 25% de la cantidad total del volumen. Entonces, fíjense, el 25% está como si fuera un depósito de sangre. Cuando esto es exprimido, cuando hay vasoconstricción aquí, todo sale, la sangre. Entonces aquí se queda un delgadito, se queda y toda la sangre exprimida. ¿Va a dónde? Aquí a la arteria. ¿Y eso dónde va a ir? Al corazón, al cerebro, donde necesita, porque eso, vamos a ver, compensa esta parte, esta sangre está para compensar. Entonces, esta es la circulación esplácnica, y aquí está lo que les decía, ¿no? 25% volumen sanguíneo, tubo digestivo, vaso, páncreas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, este flujo sanguíneo, de aquí, ¿no es cierto? Que es el flujo del vaso, páncreas, hígado, intestino, aumenta ¿cuándo? Hasta 8 veces por la actividad, por la digestión. Cuando ustedes comen, 8 veces. Entonces, cualquier cantidad de sangre está circulando aquí. Cuando no saben ustedes cómo, cuando ustedes se alimentan, está circulando en el tubo digestivo, porque todo necesita, este alimento tiene que ser digerido. Entonces, desde el estómago está funcionando el intestino delgado. Entonces, la circulación aumenta hasta 8 veces. Entonces, deja poco espacio al cerebro, deja poco espacio al músculo. Por eso que cuando uno come bien, da sueño a veces. A nosotros, al menos mayores, ustedes tal vez jóvenes toleran mejor, pero da sueño. Y es un error comer y después de eso querer jugar. Es un error fatal. Porque si ustedes comen su almuerzo bien comido, buen bife, todo lo que ustedes quieran, y rico, entonces el flujo se va ahí. Y la sangre que está circulando ahí, en el cerebro, en los músculos, más están en el abdomen, aquí están, ¿no es cierto? Y ustedes ordenan en el cerebro que haga ejercicio porque empieza a jugar fútbol. ¿Qué va a pasar? Ya no se digiere, pues. El estómago ya no va a poder digerir porque la sangre está más en el músculo y en el cerebro. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a tener vómito el paciente. Y esto yo lo he vivido, y ustedes, si es que han tenido alguna ocasión cuando después de almorzar se les ocurre hacer ejercicio, jugar fútbol, jugar básquet, inclusive ir a la piscina, donde hagan ejercicio, la sangre se va a los músculos, al cerebro, ¿no? Y ya no se va porque necesitamos hasta 8%, fíjense, hasta 8 veces más circula cuando hay alimentación. Entonces, la sangre se va a la fuerza, porque ustedes saben que en este caso, cuando uno se alimenta, el intestino se autoprocesa. La sangre está circulando ahí para digerir y ya no hay la suficiente sangre en músculos, en cerebro. Entonces, es un error nosotros forzar el simpático para que haya sangre en el cerebro, haya sangre en los músculos, el simpático, pero el simpático va a provocar una atonía aquí, no va a haber circulación esplácnica y eso va a provocar una indigestión brutal. Entonces, es un problema, ¿ya?
No sé si alguien está confundido por esto, es bien claro. Ahora, por eso en el ejercicio intenso, el shock, cuando el encéfalo del corazón está en peligro, el simpático provoca una vasoconstricción esplácnica y, fíjense, volviendo aquí, vasoconstricción de todo esto sale ¿a dónde? Al cerebro. El paciente está enfermito, ha perdido sangre. El simpático va a haber una vasoconstricción. Esta sangre es referida al cerebro y al corazón para que siga vivo. Y sin embargo, el hígado, vaso intestino, todo está con poco flujo, ¿no? Poquito, porque todo es exprimido. Toda esta sangre se ha exprimido a la arteria. Y la arteria lo ha llevado al corazón, al riñón, al cerebro. Está vivito el paciente, pero aquí no hay sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está enfermo? Cuando uno está enfermo, ¿no? Está con fiebre, está enfermo, no puede coser, ¿no es cierto? No le da porque da sueño nomás un enfermo. Está así enfermo y las mamás, que son las que más se van contra la fisiología, que coma, mi hijito no ha comido. Y le ofrecen comida, es que no ha almorzado, que coma. Déjenlo vivir, porque si le hacen comer a mi paciente, o en este caso a mi estudiante de fisiología, cuando está enfermo, cuando está mal, en ese caso, hay vasoconstricción esplánica, cuando hay fiebre, cuando hay infección, se va, no está ahí, está en la cara, está en los músculos, está con fiebre, ahí está la circulación, no está aquí. Y si nosotros le damos alimento al estómago y usamos al hígado, todo eso, el páncreas, no tiene la suficiente circulación como para poder trabajar y se va a provocar una indigestión brutal, una distensión del abdomen, vómitos. Entonces yo quisiera siempre es para las madres decir, toda vez que su hijito, no importa que sea bebé, los bebés igual, con fiebre, los bebés que están cursando con enfermedad, están circulando su sangre en otra parte, defendiéndola, y no está en la circulación esplánica. Si nosotros le hacemos comer, lo único que vamos a provocar es indigestión y vómitos. Entonces, esto está aquí, ¿no es cierto? Lo van a leer con calma, ¿no? Se provoca una autotransfusión cuando hay pérdida de sangre, un 20% del volumen sanguíneo está aquí, autotransfusión al sistema circulatorio para poder salvar la vida. Entonces, la vasoconstricción esplánica es el primer mecanismo que actúa en defensa del volumen cuando se quiere. ¿Alguna pregunta aquí? Tal vez alguien tenga alguna duda, levante la voz, por favor. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos adelante. Vamos a ver algo de tránsito y mezcla de los alimentos, ¿cierto? Fíjense, todos tenemos, gracias a Dios, estamos sanitos y podemos usar alimentos, un placer, porque si no fuera eso no comeríamos nosotros, ¿no es cierto? Pues fíjense, nosotros tenemos tienes toda la razón. una fuerza de masticación, no sé si aprendieron, una fuerza de masticación aquí de 25 kilos en los incisivos. Por eso es que uno al morder puede hasta eliminar dedos, puede eliminar orejas, todo, porque la fuerza que tenemos en los incisivos es 25 kilos, ¿no? Y peor también los molares, 100 kilos. Tan fuerte mordemos con los dientes que si mordemos un metal, la fuerza, como no podemos romper el metal, se rompe el diente. Imaginen ustedes, tanta es la fuerza, ¿no? Entonces, esa fuerza usamos nosotros ¿para qué? Para disgregar el alimento, para reducirlo a una papilla, algo, qué sé yo, un bife, algo así, necesita ser machacado, ¿no? Con los dientes, y esa fuerza a veces no calculamos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque si ustedes se alimentan y sobre eso está una piedra, no sé, algún metal, pueden romperse los dientes porque es muy fuerte. En ese momento los incisivos tienen una fuerza sumamente importante, ¿ya? Ahora, una vez que hemos deshecho los alimentos, deglutimos, ¿no? Entonces, la deglución, fíjense que en esta parte, esto es un proceso reflejo. El alimento viene aquí,
y simplemente hay un reflejo de deglución. Entonces, antes de eso hay una fase voluntaria, ¿no? Entonces, la fase voluntaria es, nosotros llevamos al alimento hasta el inicio de la faringe, ¿no? Y una vez que llega aquí, entonces se produce la fase involuntaria de la deglución porque es un reflejo. Basta que entra ahí el alimento y se pasa al esófago, ¿ya? Ese está controlado en fase faringe involuntaria por el centro de la deglución, que está en el bulbo y en la protuberancia. No es nada. Nada está hecho al azar en nuestra fisiología. Todo está hecho bajo un control absoluto, ¿ya? Y luego de eso viene la fase esofágica de los alimentos, que es involuntaria. Una vez que nosotros introducimos los alimentos, vienen por aquí, pasan hasta el estómago. Tenemos dos tipos de peristaltismo. Peristaltismo primario, se inicia aquí, en la faringe se inicia, y tenemos el peristaltismo secundario. El secundario está dado por la distensión. El primario es el que va a empujar, la onda que empuja el alimento hacia el estómago, y el secundario es cuando el bolo alimenticio se queda. Aquí vamos a ver, aquí tengo un dibujito, fíjense. Aquí ha venido el alimento, ha entrado por aquí y aquí se quedó ahí trancado, una papa que no ha pasado y es bien gruesa la papa. Aquí tenemos el peristaltismo primario, empuja, pero aquí se trancó. Entonces ahí se despierta el peristaltismo secundario porque se distiende ese lugar del esófago y hay contracción. Y eso duele, o sea, si es grande este bolo que no ha mascado bien y ha entrado enterito, puede ser pan, puede ser papa, puede ser cualquier cosa, entonces duele porque conforme vaya contrayendo el músculo va a provocar una fuerza para vencer, para que llegue al intestino, para que llegue al estómago, ¿no? Entonces, esos son los peristaltismos del esófago. El peristaltismo primario es el que cuando entra involuntariamente hay un peristaltismo que empuja el alimento hasta el estómago, generalmente es así, pero cuando se tranca se despierta el peristaltismo secundario, ¿ya? Ese peristaltismo empieza a empujar una contracción porque había distensión, entonces el reflejo es contracción para que el bolo llegue hasta el estómago, ¿ya? Ahí tenemos entonces dos tipos de esfínter en el esófago: el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. Aquí está como esófago, esfínter esofágico superior y el inferior, ¿ya? El superior es para que al alimentarnos no vuelva hacia atrás, uno, y segundo, no entre oxígeno al aire al estómago, o sea, entra el alimento y pum, se cierra. Entonces solamente entra el alimento y no se hincha la vasija, no hay aire que entre junto con el aire, ¿no? Y el esfínter esofágico inferior impide que el alimento que ha llegado al estómago vuelva al esófago. Entonces una vez que entra, se cierra. Estos dos esfínteres son fisiológicos y lamentablemente funcionan solamente desde la segunda niñez. En la primera niñez, los bebitos, los chiquitingos que han nacido de un mesecito, así, los recién nacidos, un mes, 2 meses, todavía no está maduro este esfínter. Por tanto, el alimento puede salirse, la leche se sale por la boca en los bebés, pero este esfínter va a madurar, ¿cierto? Y ya en la segunda parte de la niñez ya está maduro, pero hay veces en la primera, recién nacido, primer mes, segundo, tercer mes, todavía hay reflujo, se llama, reflujo, que como no está maduro, si nosotros al bebé le ponemos de espalda, se puede salir la leche. Por tanto, siempre después de alimentar a un bebé hay que ponerlo de piecito, tenemos que mantenerlo de piecito, ¿ya? ¿Alguna pregunta por aquí? Aquí están algunos factores cuando el alimento viene, como alimentos grasos picantes, el ajo, etcétera. Fíjense, el tabaco, el alcohol, pueden relajar el esfínter esofágico inferior. Este esfínter se relaja, ¿y qué va a pasar? El contenido vuelve el contenido. Si se relaja, vuelve. Y cuando vuelve, ustedes saben que ha vuelto. ¿Por qué? Porque les arde. Porque aquí, vamos a ver ya el lunes, vamos a ver,
esta mucosa gástrica está bien protegida, ¿cierto? Es especial, vamos a ver las partes de la mucosa gástrica. ¿Por qué no le hace efecto el ácido? El estómago está preparado para mantener el ácido ahí, no se quema nada, pero esta pared esofágica no está preparada. Por tanto, cuando por esto que uno toma tabaco, alcohol, qué sé yo, alimentos que los relajan, entonces puede salir el contenido y empieza a quemar. Cuando sale, uno tiene una quemazón retroesternal, es porque no está cesando bien su esfínter esofágico inferior. Entonces, eso pasa muy a menudo fisiológicamente. A mí me ha pasado, ¿no es cierto? Y yo creo que a cualquiera de ustedes alguna vez también le ha pasado. Y sabemos inclusive qué alimentos nos provocan este tipo de relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos adelante. Esto finalmente vamos a avanzar hoy, las funciones motoras del estómago. Fíjense, les voy a dar directamente aquí, esto van a leerlo ustedes, ¿no? Fíjense, almacena alimentos, hay vaciamiento gástrico, circulación del vaciamiento gástrico, tormento hormonal del duodeno, y esto van a leerlo y yo también voy a darles un poco más claro. Sin embargo, vamos comenzando por lo básico. El estómago es una parte especial, no es como el intestino. Tiene 3 capas el estómago musculares, una capa longitudinal, una capa circular y una capa oblicua. Es grueso el estómago, no es como el intestino. Inclusive el estómago que ustedes compran del súper o del mercado, ese blanquito, es similar a nosotros. Si uno lo analiza, ahí están las capas longitudinal, circular y oblicua. ¿Por qué? Porque a este nivel, pues uno se come hasta hueso, ¿cierto? Uno come a veces, produce alimentos que son indigeribles a veces, y esto funciona como una moledora. Ahí no solamente va a secretar ácido para disgregar, para deshacer todo esto, pero además los movimientos que tiene, ¿no? Va a empezar a aplastar, es una amasadora de lo que está en su interior. Entonces, no solamente enzimáticamente lo va a digerir, la pepsina tenemos una enzima que va a digerir todas las proteínas, no solamente la enzima, también el movimiento, ¿no? Y fíjense, ahí entra como alimento, y aquí, virtud a la función estomacal que vamos a revisar bien el lunes, va a pasar. Aquí tenemos la contracción peristáltica y aquí tenemos el esfínter pilórico. Este esfínter pilórico no permite salir cuando el contenido no está digerido. O sea, el esfínter pilórico, vamos a ver los reflejos, cuando uno ha ingerido y todavía no está digerido como para que pase al duodeno, entonces ahí tenemos sensores aquí en el duodeno que van a captar si es que este contenido está bien digerido en el estómago. Si todavía no está semidigerido, lo siento mucho, se cierra y nuevamente empieza, ¿no? Fíjense, se ha cerrado y está volviendo atrás para seguir trabajando. Por eso, los alimentos que nosotros ingerimos, y son muy pesados, nos duran horas. Por decir, nos comemos algo muy pesado a mediodía, nos dura hasta las 6, inclusive hasta el día siguiente, ya no queremos comer. ¿Por qué? Porque no pasa, pues, pasa de a poquito. El esfínter pilórico deja pasar lo que está digerido, el resto, lo siento mucho, se cierra y sigue ahí trabajando en nuestro estómago, ¿no? Y eso fisiológicamente creo que todos han probado alguna vez alguna cosa que es muy pesada para digerir, y uno ya sabe, dice, no, yo como eso y me dura, qué sé yo, hasta la noche, desde el almuerzo. Pero también hay cosas suavitas que uno puede ingerir. Uno ingiere, por decir, las frutas, verduras, uno ingiere 1 hora y ya está afuera. Y ya tiene uno, y ya el estómago está vacío ya. No es necesario usted un platanito, qué sé yo, manzanita, cosas así. Comen en la mañana, a las 10 ya está vacío, su estómago quieren más. Pero a ver, coman algo pesado en la mañana, no les va a pedir el estómago hasta mediodía, porque todavía está digiriendo, tardan. Fíjense, si predominan los hidratos de carbono, 1 o 2 horas, suficiente.
pero si hay predominancia de proteínas, 2 a 4 horas, inclusive si hay grasas, 4 horas y más todavía, más, ¿no? Entonces, eso vamos a ver el día lunes cómo entra el alimento, cómo se digiere, cómo funciona este esfínter pilórico y cómo hay cuando hay hay un retroceso del alimento para que vuelva a digerir. Vamos a ver también la membrana que tiene el estómago para no dañarse y cómo pasa al duodeno, y en el duodeno cómo va a empezar a secretar enzimas que van a digerir, porque aquí son una parte, se deshace lo que está grande, lo que está... Entonces nosotros comemos pedazos, ¿cierto? Pedazos de carne, pedazos de pollo, hasta huesos. Yo he visto colegas que comen, ni siquiera lo mascan, ni siquiera agarran 2 mascaditas a un pedazo de bife, adentro, enterito entra. Entonces imagínense, pobre estómago, está ahí deshaciendo ese pedazo de bife, peor si tiene mucho nervio, va a tardar en digerir. Entonces, por eso la masticación es muy importante. Si uno mastica, entonces hay más opción de digestión más rápida. ¿Por qué? Porque los jugos gástricos tienen más contacto con el alimento, pero si uno le mete enterito, tarda más y ese esfínter va a estar cerrado, ¿ya? Entonces esta parte de la digestión es hermoso. Vamos a ver el vómito, vamos a ver todo esto que es fisiológico, vamos a ver todo lo natural. Les pido que la próxima semana no se falten ni un día a esto de gastro, más bien que ahora no tenemos exámenes ni nada, van a poder bien. El práctico, por favor, el día lunes, práctica normal, ¿ya? Y ahí vamos a ver el práctico y vamos a corregir todos los prácticos que han hecho. El lunes comenzamos con el paralelo 1 y el martes con el paralelo 2, ¿ya? Hasta aquí vamos a quedar, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿están ahí? Sí, doctor. Ya. Ya, si no hay preguntas, entonces nos vemos el día lunes con el paralelo 1, ¿ya? Y el 2. No es más, jóvenes, nos vemos. Chao, chao. Saludos, doctor. Hasta luego.